El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó una nueva muerte por esta bacteria que empieza a circular hace un tiempo y que queremos conocer acerca de ella, y para eso nos encontramos con Gonzalo Corral, infectólogo. ¿Cómo se llama la bacteria? Bueno, la bacteria se llama Legionella. ¿Es nueva? No, no es una bacteria nueva, es una bacteria que nosotros ya tenemos conocimiento de ella más o menos desde el año 1976, desde el año 1977, donde, digamos, apareció un brote, en realidad en personas que estaban reunidas en una conferencia en Estados Unidos, donde se investigó un brote de neumonías y a partir de ese nombre, que eran unos legionarios, que son veteranos de guerra de Estados Unidos, se la llamó Legionella. Bien, entonces es una bacteria que ya existe, que ya tenemos conocimiento, que calculo que sabemos cómo tratarla. Sí, totalmente. Nosotros hemos tenido distintos brotes también en nuestro país. El último brote importante fue en San Antonio de Areco en el año 2013 y se manifiesta habitualmente de esta manera. Es una bacteria que produce distintos cuadros clínicos, uno mucho más leve, que simila una gripe y puede pasar desapercibida, donde no se estudia, y cuadros así de brotes epidémicos que se producen en instituciones habitualmente, que produce gran mortalidad. Es una enfermedad que cuando se instaura una neumonía producida por esta bacteria, tiene aproximadamente un 10% de mortalidad cuando vienen de la comunidad, y cuando las personas están internadas y adquieren esa infección en la internación, como está pasando, digamos, en Tucumán en este momento, tiene una mortalidad aproximadamente del 25%. ¿Tiene que ver factores de riesgo en el medio? Sí, totalmente. Habitualmente las personas que más afectadas están tienen que ver con aquellas personas que son mayores de 50 años, que tienen algún grado de inmunocompromiso, que pueden llegar a ser diabéticos, que tienen insuficiencia renal y que son las que habitualmente manifiestan las formas más graves de esta enfermedad que estamos hablando, ¿no? ¿Ataca a cualquier franja etaria? En general puede atacar a cualquier franja etaria, pero, digamos, la tasa de mortalidad está asociada en aquellas personas que tienen estos factores de riesgo que estuvimos describiendo recientemente. ¿Dónde se encuentra? Habitualmente el reservorio natural de esta bacteria es el agua dulce. Entonces, podemos encontrar en arroyos, en lagunas, o digamos también en tuberías grandes de hoteles, de instituciones de salud o de instituciones geriátricas, o también en fuentes, donde esta bacteria puede llegar a estar permaneciendo sin producir ningún tipo de transmisión a las personas. Es una bacteria que se transmite fundamentalmente cuando se generan aerosoles de esas aguas que están contaminadas por este tipo de bacterias. Bueno, es grave, ¿no? Porque estamos hablando de un recurso vital, como el agua. Digamos, habitualmente se desarrolla en un contexto bastante particular que tiene que ver con gente que tiene ciertas comorbilidades, como estuvimos describiendo, y cuando el inóculo, la cantidad de bacterias es muy importante, y también cuando se generan estos aerosoles. Hay situaciones que se han descrito, digamos, como infecciones asociadas al uso de hidromasajes o de jacuzzi, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas es como cualquier neumonía aguda de la comunidad, que generalmente se caracteriza por la aparición de fiebre, de tos, de expectoración, de falta de aire, y, digamos, puede llegar a evolucionar en las formas graves a lo que es la insuficiencia respiratoria o a la afectación de otros órganos y sistemas que produce esta gran mortalidad que puede estar asociada, ¿no? Una vez que ingresa a nuestro organismo, ¿produce sí o sí esta neumonía bilateral o hay otra sintomatología? Esta bacteria, como te dije al inicio, digamos, tiene la particularidad de tener una forma más leve, ¿sí? Que produce fiebre, decaimiento, dolores articulares y musculares, y que se autolimita a las 48 horas hasta los 5 días, o tiene la particularidad de que en el escenario particular de afectar a gente con condiciones, digamos, muy específicas, como estuvimos enumerando, producir formas graves. Entonces, lo que se vio en Tucumán es que estos 19 casos se desarrollaron durante la internación de los pacientes. Bien. Son pacientes internados, o son cuidadores, o son personal de salud que posiblemente está asociado a alguna condición particular del sistema de aire, de refrigeración de la institución, que genera estos aerosoles que les estuve comentando, que produce una infección directamente en los pulmones, y es por eso que estamos en presencia
de todos estos casos que estamos enumerando. ¿Y cómo hay un test para saber si es esta específicamente o alguna otra bacteria? Sí, como prácticamente casi todas las bacterias, sí. el método estándar es el cultivo de esas bacterias. Es una bacteria que tiene un cultivo bastante particular y bastante difícil. Es por eso que se han desarrollado otras técnicas diagnósticas y que en los últimos años encontramos más casos, posiblemente asociados a que las técnicas que tenemos para tener diagnósticos son mucho más sensibles. Y para ella tenemos una técnica que se llama antígeno urinario, o lo que se hizo, digamos, particularmente en este brote, se han tomado muestras de 3 pacientes, muestras respiratorias, de 3 pacientes y se han enviado al Instituto Malbrán, y por una técnica de PCR, como la técnica que se utiliza habitualmente para el COVID, se ha podido amplificar el genoma de esta bacteria. Y por otro lado también en un paciente que ovitó se tomó una biopsia y también por la misma técnica de PCR se ha podido obtener la amplificación del genoma de esta bacteria. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Quédate en la pantalla del 10, vamos a una pausa y en un ratito volvemos.